A continuación, expondrá la señora licenciada Liliana Hendel, psicóloga y periodista, conductora y productora en FM Identidad de Lunes Otra Vez, miembro fundadora de PAR, Periodistas de Argentina, en Red por una Comunicación sin Sexismo, coordinadora para la Red Internacional con Visión de Género, miembro activa de FOPEA, Foro de Periodismo Argentino, integrante de la delegación Formando Redes contra la Trata, Grupo Vital Voices, más Avon Foundation, integrante de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, CONSAVIG, Premio Lola Mora a la Trayectoria Periodística, nominada Martín Fierro Mejor Labor Periodística Femenina 2010, reconocimiento INADI a la labor periodística por la no discriminación y Premio Margarita Ponce de León 2009. La señora periodista Liliana Hendel expondrá sobre periodismo de género. Muchísimas gracias, muy buenos días o tardes, no sé, a todas y a todas, muchísimas gracias. Bueno, buenos días todavía entonces. A la entidad convocante, como decía Marcelo, que me encantó la manera de decirlo, gracias. Susana, para mí es un poco intimidante para mí este lugar, quiero confesarles. Me siento realmente orgullosa y emocionada de estar aquí y además agradecerle muchísimo a Susana porque me da la oportunidad de reencontrarme con viejos y queridos amigos como Lorena, como Marcelo, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir muchas horas de trabajo en diferentes ámbitos. Lorena y yo hemos compartido mucho tiempo del aire de TN y de Canal 13 y esto que ella decía en relación a cómo llegan las noticias diariamente y cómo es imprescindible empezar a seleccionarlas. Si ustedes me acompañan, les voy a agradecer que me ayuden con el Power. Gracias. Bueno, vamos a hablar de las violencias, de todas las violencias. Si bien la convocatoria de hoy tiene que ver con femicidios, a mí me interesaba contextualizar para poder entender, tan como explicaba Marcelo hace un rato, en qué contexto se produce esto que se llama femicidio y no de otra manera, y por qué se naturaliza esto que sucede y no se termina de entender la gravedad de este delito. Las violencias, ustedes ven ahí en la imagen de estas mujeres cargando ositos, las cirugías, la belleza y la imposición de una determinada belleza plástica que nos convoca y de la cual es difícil, muy difícil abstraerse. Y todo lo que tiene que ver con las tareas del ama de casa, que hace un ratito el doctor Lorenzetti hablaba de lo de las compensaciones, que nos parece realmente interesantísimo e importante. La tarea del ama de casa, amigas, amigos, no es sacrificial, no es un sacrificio que la mujer hace, es un trabajo que no se reconoce como trabajo, que no tiene salario, que no tiene indemnizaciones, que no tiene despidos y que no tiene ni horarios ni vacaciones. De lunes a lunes, las mujeres trabajamos en nuestras casas y la gran parte de las mujeres no saben que lo que están haciendo es eso, trabajar. La Organización Internacional del Trabajo ha determinado que se modifica el Producto Bruto Interno si se empezara a considerar en las economías del mundo el valor económico que la tarea doméstica, invisibilizada como tarea, tiene en la gran y pequeña economía. No es sacrificial, pero tampoco es por amor. Es porque consideramos también nosotras que eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Es en la capacidad de la distribución de los significados donde reside el poder. Por eso es tan importante lo que sucede alrededor de las empresas y de los medios. Las iglesias, las escuelas y los medios distribuyen el sentido común. Porque el sentido común se construye. Y si no, basta pensar cuál era el sentido común de hace 50 años y cuál es el sentido común hoy, para darnos cuenta que el sentido común es epocal, que de ninguna manera atraviesa los tiempos y la historia inmodificado, igual que nuestro lenguaje, para quienes tantos puristas temen
modificar incorporando nuevos términos. Por ejemplo, yo insisto cuando me invitan y me piden mi currículum abreviado en poner miembra de FOPEA y de la Red PAR. Y de un modo absoluto y sistemático, quienes me presentan con toda seguridad, con las mejores intenciones, evaluando que he cometido un error gramatical, dicen miembro. Pues no, soy una miembra, como todos ustedes ven. Sí. El último monitoreo global de medios realizado por la Asociación Mundial de la Comunicación Cristiana nos da una información que es muy interesante. El sexo del profesional incide en el armado de la noticia y en si se cuestionarán o no los estereotipos de género. Las mujeres, que representamos el 52% de la población, sin embargo, estamos representadas solo en el 24% de las personas que protagonizan las noticias. Solo el 16% de las noticias hace foco en las mujeres. Aquello que decía recién Marcelo acerca del patriarcado, ¿no? Menos de 1 de cada 5 personas entrevistadas como expertas son mujeres. Y se identifica a las mujeres con sus roles familiares. Somos esposas, madres, hijas, 5 veces más que cuando se presenta a los varones en las notas, para los cuales parece no ser necesario aclarar de quién es hijo, padre o cuñado, el doctor Nelson Castro o el periodista Marcelo Pereira. Sin embargo, siempre parece que es muy importante aclarar de quién soy hija y sobre todo de quién soy esposa, ¿no? Sí. Por suerte, en el 2006 se crea la Red de Periodistas de Argentina en Red, que trabajamos por una comunicación sin sexismo. Sí, gracias. Y pertenecemos a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, más de 35 países. Y el año pasado tuvimos la oportunidad, quienes coordinamos la red, Silvina Molina y yo, de estar en Fez, en Marruecos, donde el pronunciamiento final habla acerca de estas cuestiones que tienen que ver con los temas de género. Puse en rojo solo una parte que en particular nos interesa como argentinas, que es la red se pronuncia contra la discriminación que vivimos en todo el mundo, las mujeres periodistas, en el plano salarial, laboral y profesional. Próxima, por favor. Nosotras llevamos como modelo de qué es lo que está sucediendo en la Argentina en esta articulación entre justicia y periodismo de género, el decreto 936 del año 2011, donde se prohíbe la publicación de avisos sexuales. Esto fue tomado como modelo en el mundo. Esta es la declaración de Fez, Marruecos, del año 2011. Sí. El rubro 59 ya no es legal y, por supuesto, tenemos clarísimo, quienes militamos en estos temas, que esto de ninguna manera resuelve el tema de la prostitución, ni de la trata de personas, ni del tráfico de personas. Pero encender la luz sobre un problema que está totalmente naturalizado y empezar a señalar que eso está prohibido, por supuesto, implica que quienes publican tengan que tomarse el trabajo de buscar otras maneras de publicar y seguiremos señalando que eso está mal y no se hace. Sí. La prostitución existe porque tú pagas. Este es un aviso español. Tampoco vales que tienes que pagar. ¿Qué les parece a ustedes si tribunales, por ejemplo, que está lleno de papelitos que muchas de las miembros de la Red PAR, sobre todo las más jóvenes aquí presentes, se dedican a salir los sábados para despegarlos, si en vez de eso estuvieran pegados papelitos como este? La articulación de género, periodismo y derechos humanos es un dato imprescindible de la realidad. Quiero decir que llegamos a esto después de muchísimos años de trabajo y quiero hacer una mención a las pioneras de los años 1800, a Alfonsina Storni, a quien todo el mundo conoce como poetisa porque además se terminó muriendo ahogándose en el mar, pero fue una periodista feminista, a las pioneras que empezaron a hablar de las diferencias y las dificultades con los temas de género cuando a la Argentina, por suerte, logramos volver a vivir en democracia y empezaron a instalarse lo que entonces se llamaba los estudios de género. A esas pioneras que fueron instalando los conceptos de derechos humanos les debemos nuestro agradecimiento porque gracias a ellas en los últimos 10 años podemos tener redes, tener oficinas en la justicia, tener áreas de género en todos los ministerios de gobierno porque es ley. Sí.
La agenda de periodismo con perspectiva de género no es más que la agenda de los derechos humanos de las humanas. Tenemos como foco el respeto por la igualdad, la ciudadanía plena, el reconocimiento de las diferencias, la exigencia de una vida libre de violencias, decidir sobre el propio cuerpo y el uso de un lenguaje no sexista, porque como psicóloga podría decirles que lo que no se nombra no existe. Y cuando dicen todos, todas no estamos siendo nombradas. Sí. Nuestra relación tiene que ver con las empresas para las que trabajamos como periodistas. Las y los periodistas no somos las empresas para las que trabajamos. Pero dentro del periodismo de género se produce algo acerca de lo cual con Mariana hemos charlado muchas veces, nuestro vínculo con las víctimas que sienten que la justicia es inaccesible, confían en ponerse de acuerdo con nosotras, en llamarnos, en informarnos. Por eso tanto Lorena como Mariana, como yo misma, hemos recibido permanentemente denuncias de personas que desesperadas porque no son escuchadas en otro lado, confían que una Cámara puede ampliar su posibilidad de demandar justicia. ¿Cómo nos articulamos? Y nos articulamos porque desde nuestra posición de periodistas podemos acceder al Poder Judicial, a la salud, a las defensorías. Tenemos que tener un recursero para hacer derivaciones y tenemos que tener también conciencia e información acerca de cuáles son las ONGs que trabajan en esta temática y particularmente cuáles son aquellas que trabajan bien. Sí, por favor. Si pensamos en relaciones naturales, algo que para la justicia es tan habitual, revincular a un padre abusador con su hijo abusado, porque como es el padre biológico hay que revincularlo, es decir, privilegiar aquellas cuestiones naturales que desde nuestro punto de vista es aberrante, implica suponer que no hay responsabilidad moral, porque es natural, que no hay escapatoria, porque si es natural, ¿qué vamos a hacer? Y que cualquier diferencia se entienda como una jerarquía. La igualdad, y agregaríamos la equidad, son conceptos políticos y como tal se construyen, sí. Rápidamente vamos a hacer una pasada por un tema que es muy importante, que tiene que ver con los comerciales. Ese es un comercial, una publicidad de 1950, les juro que no la hice yo, circulaba y tengo, gracias a Dafne Plu, que es una compañera de la red, un montón más. Sí, por favor. Esta es actual, sin embargo, fíjense si quienes, las agencias de publicidad en el fondo no deben sentir que somos un poco tontas. Porque ¿a quién se le ocurriría que estar lavando en la cocina implica sentirse como en un spa? Aunque tengamos esas mascarillas maravillosas. Sin embargo, ese comercial, esa publicidad circula en la actualidad y en la radio la podemos escuchar con una musiquita que dice que Laura ahora, ¿no es cierto que sí? Laura ahora es feliz porque antes tenía que lavar los platos, pero ahora lava los platos con Esencial. Como ustedes comprenderán, eso hace que las mujeres que tienen que lavar platos seamos absolutamente felices porque vivimos en un spa, por favor. El caso Dolce & Gabbana, que está globalizado y que tiene que ver con esto de lo que se hablaba antes y que es tan grave, que tiene que ver con la erotización de la violencia. No me voy a detener en estas imágenes, pero da como para hacer un estudio intensivo de varios aspectos. Por favor. Bueno, trabajo invisible, invisibilidad de derechos. Y ahí hay uno muy gracioso español que dice: una vez un hombre puso a funcionar un lavarropas y no le pasó nada. Por favor, adelante. No nos vamos a detener en el concepto de femicidio porque ya tanto Lorena como Marcelo nos han explicado. El Diccionario de Estudios de Género y Feminismos de la compiladora Susana Gamba, para quienes les interese el tema, es altamente recomendable. Quiero solo señalar: las causas de este tipo de asesinatos nunca se encuentran en la patología de los agresores, sino en el estatus social de la víctima. Sí, por favor. Sin embargo, hay otra cara del femicidio y que tiene que ver con la muerte por la clandestinidad de los abortos. www.despenalizacion.org.ar es una web que les recomiendo a quienes les interese la temática. Hay una enorme cantidad de tratados internacionales.
Católicas por el derecho a decidir, para quienes les interese la temática desde los aspectos religiosos, trabajos muy interesantes publicados por la doctora Nelly Mingersky, seguramente conocida de todos ustedes, y les recomiendo fuertemente el libro de Mariana Carvajal, no solo porque ella está sentada aquí, sino porque de verdad me parece que es sumamente interesante, sí. Romina Tejerina es un caso del que hemos hablado mucho y acá tengo esto, Marcelo traía entre estos recortes. La justicia cree que actuó bajo emoción violenta porque le dijo que gozaba más con otro y la mató, quedó libre. La justicia cree que actuó bajo emoción violenta es algo que no sucedió en el caso de Romina Tejerina. La justicia no lo consideró porque ella nunca pudo demostrar que había sido violada. Algo bastante difícil de demostrar porque las violaciones se producen en la intimidad de dos personas, el violador y la violada. Y de todos modos les dejo a ustedes que se ocupan de los temas de la ley la pregunta de ¿y si no hubiera sido violada? Una joven en la condición de ella, yo creo que sí fue violada, pero de todos modos, que niega su embarazo, que se faja durante 9 meses, que tiene su parto en la soledad de un baño, esa chica ¿no estaba bajo una emoción violenta? Sí. Otra muerte del oscurantismo, una nota de Mariana Carvajal para página 12. Sí, por favor. El Estado comete femicidio cuando no cumple con la ley. Y esto me parece que es importante y sé que este es un tema ríspido, que amplía el debate en todo sentido. Pero mi amiga Mónica Molina, cuando contaba cómo se lograron las prohibiciones de la habilitación de las whiskerías en Santa Rosa La Pampa, algo que luego se imitó en otras zonas del país, decía, si el Estado habilita whiskerías sabiendo que hay prostíbulos, el Estado es proxeneta. Si el Estado incumple con la ley y las mujeres mueren por ese incumplimiento, el Estado es femicida. Ya termino, gracias. Hay que recuperar la historia de Ana María Acevedo y pensar que hace muy poquito en Entre Ríos una niña estaba obligada a ser madre a los 11 años. Ha sido violada por el violador, violada por la sociedad, violada por el Estado y violada por la justicia. Sí. Bueno, las palabras ustedes saben, ya hemos hablado acerca de esto, podemos modificar la realidad también modificando el lenguaje, sí, ya vamos terminando. Esta es hablando de la incidencia acerca del periodismo de la Red Par. Tuvimos el honor de tener una entrevista abierta con la doctora Carmen Argibay. Ahí estamos Mariana y yo, que no nos pusimos de acuerdo para vestirnos de rojo ese día, pero sin embargo, fíjense qué prolijas. Y no solo hablamos de lo que significaba sacar los crucifijos de tribunales y de los ámbitos de un Estado que debe ser laico, también hablamos del incumplimiento de las leyes. El Código Penal habla del aborto no punible desde hace ya 100 años y sin embargo se incumple, sí. Bueno, suelo terminar mis programas diciendo que este es el mundo que nos toca vivir, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Tenemos la obligación de empezar, sobre todo quienes hacemos periodismo, por no callarnos la boca. Muchas gracias.